Saludos, comunidad de Oberon. Prepárense, porque hoy vamos a contar 3 relatos que ocurrieron en Ciudad Juárez. No olviden dejar su like y su comentario para saber si están disfrutando de nuestros videos. Gracias por acompañarnos. Los relatos que estamos a punto de contar comienzan ahora. Soy Fabián. Cuando acepté el trabajo de pintar la pasarela del viaducto Díaz Ordaz, pensé que sería como cualquier otro turno nocturno que me tocaba en Juárez. El calor del día siempre pegaba fuerte, y trabajar después de las 6 de la tarde era casi un alivio. Además, el tráfico ahí arriba era una locura. De noche, al menos los carros nos daban un respiro. Yo llevaba mis cosas de siempre, mi termo con café de olla, un trapo empapado en thinner en el bolsillo, y los audífonos colgando del cuello, aunque casi nunca los usaba en trabajos altos. Me gustaba tener los sentidos atentos. Lo que no imaginaba era el peso raro que sentí desde el momento en que subí los primeros escalones de la pasarela. Algo en la vibración del metal, en el eco de los carros debajo, me ponía los músculos tensos sin razón lógica. Tacho llegó atrás de mí, haciendo el ruido de siempre con su botella de agua fresca de tamarindo. Él tenía esa forma ligera de moverse, como si los trabajos duros no le afectaran, pero esa noche lo noté más serio. Mientras preparábamos la pintura, escuché a 2 trabajadores de mantenimiento, que estaban de salida, comentar entre ellos que la pasarela se volvía inquietante después de que oscurecía. No lo decían como broma, sino con esa voz baja que la gente usa cuando quiere evitar provocar mala suerte. Mencionaban que algunos habían oído a un hombre gemir entre los tubos o debajo de los escalones cuando pasaba la medianoche. Yo solo seguía abriendo la lata de pintura y traté de no poner atención. A esas horas, uno escucha cualquier cosa, o eso me repetí para tranquilizarme. Con la primera brochada sobre el metal, el olor fuerte se mezcló con el viento seco que venía del desierto. Todo era normal, hasta que dejé de sentirlo así. A mitad del corrimão, escuché un sonido que no tenía sentido, como uñas arrastrándose, ásperas, lentas, justo ahí donde mi mano acababa de pintar. Quise pensar que eran vibraciones del tráfico pesado, pero el sonido tenía un ritmo propio, un rascar insistente que subía por el metal y se detenía justo donde yo estaba. El cuerpo me respondió con un escalofrío que recorrió la espalda entera, a pesar del calor pegajoso que aún quedaba en el aire. Seguí trabajando para no perder el control, pero las sensaciones se acumulaban. Fue entonces cuando vi algo extraño, una mancha rojiza en la parte interna del tubo del corrimão. No era pintura vieja ni óxido. Era más brillante, casi húmeda. Toqué con la brocha para cubrirla, y desapareció como si hubiera sido un reflejo. La pintura no cambió de tono, no dejó marca, nada, solo el metal frío y limpio. Esa desaparición tan rápida me dejó con una idea fija en la cabeza. Algo no estaba bien con esa estructura. No quise decirle nada a Tacho, pero él acabó acercándose más tarde, inquieto. Me contó con evidente nerviosismo que había visto algo moverse en la parte externa de la pasarela, como si algo colgara y se meciera lentamente con el viento. Intentó explicarlo como un pedazo de plástico, pero la forma en que evitaba mirarme directamente decía otra cosa. Yo conocía a Tacho desde hacía años. Si algo lo ponía así, era porque de verdad lo había asustado. La noche siguió pesada, cada minuto más lento que el anterior. El viento arremolinaba polvo y hojas secas a nuestros pies, y por momentos las luces de los postes parpadeaban, proyectando sombras largas que parecían cruzar la pasarela. Cada vez que levantaba la cabeza, tenía la sensación de que algo se movía justo por encima de mí, en la parte más alta de la estructura. Nunca alcanzaba a ver nada, pero el cuerpo reaccionaba como si sí lo hubiera visto. Cuando terminamos ese turno, ya cerca de la medianoche, bajé los escalones con prisa. No dije ni palabra, pero sentía el corazón latiendo más rápido que de costumbre. Me alejé del viaducto con la sensación de que alguien había estado observándonos desde el comienzo. En la camioneta, de camino a casa,
Traté de convencerme de que el cansancio nocturno siempre juega trucos en la mente. Pero, aún así, algo dentro de mí sabía que esa pasarela guardaba cosas que no querían ser vistas. Y que la segunda noche no iba a ser más fácil. Al volver la noche siguiente, sentí que mis pies pesaban más que de costumbre al subir los escalones de la pasarela. El aire estaba tibio, con ese olor a asfalto que sube cuando el calor quedó atrapado del día. No quería admitirlo, pero llevaba todo o turno anterior en la cabeza. Los raspados, la mancha roja, la forma que Tacho dijo haber visto colgando. Me repetí que era mejor terminar rápido el trabajo y olvidar el asunto. Tacho llegó unos minutos después, inquieto, con su botella de agua fresca casi vacía. Me comentó, con esa voz que uno usa cuando prefiere no tocar mucho el tema, que había investigado un poco sobre el viaducto. Contó que la pasarela tenía un historial de suicidios, 3 o 4 casos confirmados en diferentes años. Personas que se habían subido por la parte externa y se habían dejado caer al tráfico, y otras que habían sido encontradas colgadas de la estructura. Yo sentí esa información como un golpe seco en el estómago. La explicación encajaba demasiado bien con lo que habíamos sentido, y me dejó un mal presentimiento que no pude sacudir. Mientras comenzamos a preparar la pintura, noté que mis manos temblaban ligeramente. Me esforcé por mantenerlas firmes, pero cada ruido del metal me hacía voltear. Era como si la pasarela respirara, o como si el viento fugitivo que la cruzaba arrastrara algo más que polvo. Yo no quería pensar en eso, pero la mente regresaba sola a los comentarios de los trabajadores, a los sueños que tuve después de la primera noche. La madrugada anterior, había soñado que estaba pintando nuevamente el corrimão, pero podía sentir claramente que alguien me observaba desde la parte más alta de la pasarela. La presencia era tan fuerte que en el sueño no podía mover la cabeza para mirar hacia arriba. Amanecí sudando, con la sensación pegada al pecho de que aquello no había sido solo un sueño. Esa misma sensación regresó en cuanto puse el pie sobre el centro de la estructura esa segunda noche. El trabajo avanzaba lento. Pintar en silencio te deja demasiado espacio para pensar, y cada sombra que pasaba por arriba parecía más densa, más definida. En un momento, mientras retocaba una sección que habíamos dejado pendiente, sentí un impulso fuerte de levantar la vista, como si algo me estuviera llamando sin voz. Yo no quería hacerlo. Una parte de mí sabía que lo que fuera que estuviera allí no tenía por qué ser visto. Aún así terminé mirando. La figura estaba suspendida justo donde el metal hacía un pequeño arco. No era nítida, no era sólida, pero tenía la forma exacta de un cuerpo colgado, la cabeza caída, los hombros tensos, los pies ligeramente separados, como si el último movimiento hubiera quedado congelado. Se meció apenas con el viento tibio, un movimiento mínimo, pero suficiente para que yo sintiera que la garganta se me cerraba por completo. No duró más de unos segundos, pero fueron suficientes para romper algo dentro de mí. El corazón me golpeó tan fuerte que sentí que me iba a desmayar. La brocha me cayó de la mano, y el sonido metálico contra el piso retumbó como si hubiera sido un golpe enorme. Tacho, que estaba a unos metros, se movió al escucharme y entendió de inmediato que algo estaba muy mal. No necesitó que le explicara nada. Los dos salimos casi corriendo, con esa urgencia irracional que te agarra cuando el cuerpo sabe que tiene que huir. Bajamos los escalones sin mirar atrás, sin pensar en las latas de pintura, sin recoger nada. En la parte baja del viaducto, me quedé un momento sin aire, con las manos en las rodillas, tratando de entender lo que había visto. Tacho estaba pálido, aunque no hubiera visto la figura en ese instante. Creo que mi reacción le confirmó que todo lo que sentíamos desde el día anterior no había sido imaginación. No volví la noche siguiente. De hecho, pasaron semanas antes de que me animara a regresar, y solo lo hice porque nos asignaron terminar el trabajo de día, con más gente alrededor. Me forcé a no mirar hacia arriba en ningún momento. Pinté sin pensar, sin recordar, sin dejar que el cuerpo reaccionara. Meses después, mientras iba en el camión rumbo al centro,
Pasé frente a la pasarela. Me pareció ver algo extraño en la parte interna del corrimão recién pintado. Manchas rojizas, como si la pintura hubiera empezado a sangrar desde adentro. Nadie más en el camión pareció notarlo. Yo me quedé mirando hasta que la estructura quedó atrás. Desde entonces evito trabajos nocturnos en puentes o pasarelas. No es miedo, es una certeza silenciosa. Hay lugares en Juárez que cargan más que polvo, más que grafiti viejo y metal oxidado. Lugares donde las cosas no se van, aunque uno intente cubrirlas con pintura nueva. Y esa figura suspendida sigue apareciendo cada vez que cierro los ojos demasiado tiempo. Hola, mi nombre es Alejandro. El turno había empezado con ese cansancio espeso que se siente en los huesos, el que aparece después de varios días seguidos atendiendo accidentes nocturnos. Ciudad Juárez se transforma por completo cuando cae la noche. Las avenidas se vuelven silenciosas a medias, peligrosas a medias, y uno aprende a manejar ese equilibrio extraño entre la calma y el desastre. Llevo 12 años como paramédico y todavía me sorprende cómo, en cuestión de segundos, un fragmento de calle puede convertirse en tragedia. Poco después de las 2 de la mañana, llegó el reporte de un choque grave en la avenida Tecnológico, cerca de unos talleres mecánicos que en la noche parecen esqueletos de metal recortados contra la oscuridad. Hugo encendió las torretas mientras comentaba, con ese humor nervioso que le sale cuando la madrugada pesa, que ese tramo siempre le generaba desconfianza. Yo apenas asentí. A esas horas, uno intenta ahorrar energía hasta para pensar. Cuando llegamos, lo primero que sentí fue el olor del combustible derramado y el polvo que todavía flotaba en el aire. El carro estaba incrustado contra un poste, y la carrocería tenía el tipo de deformaciones que uno aprende a leer como malas noticias. Samantha bajó rápido con el equipo básico, mientras yo me acercaba a la puerta del conductor. Ahí encontré a Carlos, consciente pero completamente perdido en el miedo. Tenía la mirada clavada en un punto más adelante, como si algo invisible estuviera justo frente a nosotros. Su respiración era irregular y su cuerpo temblaba de una manera que no correspondía al tipo de lesiones que se le veían. Aunque intentaba evaluarlo, era claro que lo que más lo dominaba no era el dolor físico, sino un terror profundo. Mientras verificaba sus signos vitales, él señalaba repetidamente hacia la calle, insistiendo en que había visto a un hombre parado en medio del camino, y que por eso había frenado de golpe. Samantha y yo seguimos la dirección de su señalamiento. No había nadie, ni una sombra, ni un movimiento, ni siquiera un perro callejero rondando. Solo la avenida vacía, iluminada por las luces intermitentes de la ambulancia. Carlos continuaba apuntando hacia ese mismo punto, convencido de que la figura seguía ahí, fijo en la idea de que esa presencia buscaba algo de él. Yo trataba de mantenerlo estable, pero había algo en su reacción que me dejó inquieto. No era la típica confusión de una víctima recién accidentada. Era como si realmente estuviera viendo algo más. Mientras Hugo preparaba la camilla, el ambiente alrededor se sintió extraño, más pesado, como si el aire tuviera una densidad diferente justo en ese pedazo de asfalto. Fue un detalle mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que me recorriera un escalofrío inesperado. Traté de descartarlo de inmediato, atribuyéndolo al cansancio o a la adrenalina. Trabajamos en silencio durante varios minutos, revisando heridas, asegurando estabilización, intentando evitar que el pánico de Carlos aumentara su estado crítico. A pesar de toda mi experiencia, algo en sus ojos hizo que me quedara pensando más de lo normal. Parecía estar viendo una condena, no un susto pasajero. Cuando finalmente lo subimos a la ambulancia, sentí un mal presentimiento difícil de explicar. No era por el accidente, sino por la certeza con la que ese hombre apuntaba hacia la nada. Durante mis años en emergencias, he visto de todo: confusión, shock, delirios, pero lo de él tenía un matiz diferente, como si realmente hubiera presenciado algo que nosotros no podíamos percibir.
Esa inquietud se quedó conmigo mientras tomábamos rumbo al hospital, sin imaginar que lo que había atrapado la atención de Carlos también estaba, silenciosa y pacientemente, empezando a voltear la mirada hacia mí. El camino hacia el hospital fue corto, pero tuvo esa tensión espesa que llena la ambulancia cuando el pulso de un paciente empieza a debilitarse sin razón aparente. Desde que colocamos a Carlos sobre la camilla, noté cómo su respiración cambiaba. Ya no era el miedo lo que lo dominaba, sino una especie de rendición silenciosa, como si se estuviera dejando ir. Samantha intentaba mantenerlo atento, y yo revisaba una y otra vez los parámetros, buscando una explicación que encajara con tantos años de experiencia. Nada coincidía. A mitad del trayecto, su corazón simplemente se desplomó. Uno puede sentir el momento exacto en que la vida se desconecta. Es una ausencia abrupta, un silencio interno que no se parece a ningún otro. Comencé las maniobras mientras Hugo aceleraba, pero había una sensación rara en el ambiente, como si algo más estuviera ocupando ese espacio estrecho con nosotros. Era un detalle incómodo, difícil de describir, algo parecido a la presencia de alguien parado muy cerca, demasiado cerca, y observando. A pesar de que seguimos con todos los protocolos, la línea en el monitor se mantuvo plana. Samantha me dio esa mirada que todos los paramédicos reconocemos, la que confirma que ya no hay nada más que hacer. Cuando declaramos la hora, sentí un peso extraño caer sobre mis hombros, una mezcla de frustración profesional y un malestar más profundo. No me gustaba ese caso. No me gustaba lo que había sentido desde el primer momento en la avenida. Al acomodar el cuerpo para trasladarlo a la plancha, ocurrió algo que aún hoy me cuesta describir sin que la piel se me erice. Mientras ajustaba la sábana, sentí un roce helado en la nuca, tan claro como si alguien hubiera puesto un dedo frío sobre mi piel. Fue un contacto breve, pero con una temperatura imposible de ignorar. Volteé de inmediato, convencido de que Samantha quizá había pasado detrás de mí sin avisar, pero ella estaba del otro lado de la cabina, y Hugo seguía manejando sin soltarse del volante. Me quedé quieto un segundo, respirando hondo, intentando convencerme de que había sido una corriente de aire. Pero en una ambulancia en movimiento, sellada y con el equipo encendido, ese tipo de corrientes no aparecen de la nada. No quise decir nada para no escucharme paranoico. Solo terminé mi labor y guardé mis manos en los bolsillos, como si pudiera protegerme de algo que todavía no entendía. A las 7 de la mañana, cuando volví a casa, ya traía encima ese cansancio gris que se acumula en los turnos difíciles. Me acosté apenas me quité el uniforme, esperando descansar unas horas antes de recoger a Melissa en la escuela. Pero el sueño no fue descanso. Fue una caída directa en un lugar que no era mío. Soñé con la misma calle del accidente, exactamente con esa franja oscura donde las luces siempre parecen fallar. Había un hombre de pie, completamente inmóvil en medio del asfalto, como si hubiera brotado del pavimento. Su rostro estaba envuelto en vendas sucias, dejando solo un hueco oscuro donde deberían estar los ojos. No respiraba, no se movía, no hacía nada. Solo estaba ahí, parado, firme, como una sombra clavada en el mundo. En el sueño, esa figura extendía una mano hacia mí, y aunque no decía palabras, yo entendía la exigencia. Pedía dolor, pedía más dolor, como si se alimentara de esa energía que uno guarda muy dentro, la que se acumula en los días más pesados. Cuando traté de dar un paso hacia atrás, sentí la misma punzada helada en la nuca que había sentido dentro de la ambulancia. Esa punzada me arrancó del sueño antes de que la figura lograra tocarme. Desperté sudando, con el corazón acelerado, y con la certeza inquietante de que lo que había visto no era simplemente una imagen inventada por mi mente agotada. Era como si algo del accidente se hubiera quedado conmigo, como si el miedo de Carlos hubiera encontrado un camino para seguirme hasta mi casa. En ese momento no lo entendía, pero después me di cuenta del error. Yo había llevado conmigo algo que no pude ver en la calle, algo que sí pudo ver Carlos.
y ya había empezado a acercarse. Regresé a trabajar al día siguiente intentando convencerme de que el sueño había sido producto del agotamiento, pero la sensación en mi nuca seguía ahí, como un recordatorio punzante que aparecía cada cierto tiempo. No era un dolor común, se sentía profundo, frío, como si algo se hubiera agarrado desde adentro. Intenté restarle importancia, pero en mi oficio uno aprende a escuchar al cuerpo, y el mío parecía estar queriendo decirme algo. La primera señal clara de que algo no estaba bien apareció esa misma noche, durante otro traslado. Íbamos con un paciente estable, una fractura simple, nada fuera de lo común. Sin embargo, apenas cerré la puerta trasera, un olor metálico llenó la ambulancia. No era sangre fresca ni instrumental oxidado, era más fuerte, parecido al olor del hierro viejo que se queda impregnado en los dedos después de manipularlo. Samantha también lo notó porque frunció el ceño y empezó a revisar los compartimentos buscando fugas o material deteriorado. No encontró nada. Mientras avanzábamos, los cinturones de sujeción comenzaron a sacudirse solos, como si alguien tirara de ellos desde abajo. No fue un movimiento brusco, sino un jalón lento y repetido, algo que no encajaba con la vibración normal del vehículo. Yo intenté mantenerme concentrado en el paciente, pero mis ojos regresaban una y otra vez hacia las correas que seguían tensándose sin explicación. Durante ese mismo trayecto, uno de los equipos de protección personal que estaba colgado en su gancho desapareció. Lo buscamos por todas partes al llegar al hospital y no estaba. Horas más tarde, cuando íbamos rumbo a la base, Hugo lo encontró en la parte trasera, rasgado, como si algo lo hubiera abierto desde adentro hacia afuera. Nadie quiso comentar demasiado sobre eso. Fue uno de esos momentos en los que todos preferimos actuar como si no hubiera pasado nada. Los días siguientes fueron aún peores. En mi casa, Melissa comenzó a decir que había un señor cerca de la puerta principal, uno que no se movía ni hablaba, pero que se quedaba ahí como si esperara algo. Mi hija de 6 años jamás inventaba cosas así, y su cara reflejaba un miedo legítimo. Cuando le pregunté cómo era ese señor, ella solo mencionó que estaba quieto, demasiado quieto, y que no podía verle el rostro. Al escucharla, sentí ese mismo dolor en la nuca, como un latigazo helado que me dejó mareado durante varios segundos. No se lo mencioné a nadie. No quería preocuparla ni causar tensión innecesaria. Pero esa noche, mientras ella dormía, me quedé sentado frente a la puerta con el corazón encogido, convencido de que algo había entrado con nosotros desde aquella madrugada en la Tecnológico. Empecé a cambiar de humor sin darme cuenta. Me irritaba por detalles mínimos. Me costaba trabajo concentrarme. Me quedaba en silencio durante largos lapsos sin razón aparente. Samantha se volvió más distante, y Hugo empezó a hacer comentarios insinuando que me veía diferente, como si estuviera cargando un peso del que no hablaba. La atmósfera a mi alrededor se volvía pesada, densa, como si yo mismo estuviera irradiando algo que los demás podían sentir. Entonces llegó el clímax de todo esto. Una madrugada, desperté con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama. No escuché pasos ni respiraciones, solo esa presencia, tan clara como si la habitación se hubiera llenado de sombra líquida. Me incorporé y, sin pensarlo demasiado, corrí hacia el cuarto de Melissa. Tenía el presentimiento de que algo estaba ocurriendo ahí, algo que llevaba días anunciándose sin que yo supiera cómo detenerlo. La puerta de su cuarto estaba entreabierta. Lo primero que vi fue la silueta. Un hombre alto, quieto, completamente inmóvil frente a la cama de mi hija. Tenía la misma postura rígida que en mi sueño, la misma inmovilidad antinatural, como si no respirara. Las vendas cubrían su rostro, dejando solo un hueco oscuro donde deberían estar los ojos. Esa misma oscuridad parecía mirarme. En ese instante supe que eso no era un sueño, ni una sombra, ni una alucinación del cansancio. Era lo que Carlos había visto en la avenida, era lo que había sentido en la ambulancia, era lo que Melissa describía con su inocencia, era lo que me había seguido,
lo que se había aferrado a mí desde el momento en que pronuncié la hora de muerte. La entidad no se movió, pero de alguna manera sentí una intención clara. Era como si estuviera esperándome, como si quisiera establecer un acuerdo silencioso. Una idea se formó en mi mente, no como palabras habladas, sino como una comprensión directa. Él ofrecía llevarse mi dolor a cambio de algo. Era una transacción oscura, una propuesta sin lenguaje, un pacto sin términos visibles. En ese momento, una punzada brutal atravesó mi nuca, tan intensa que casi me hizo caer. Fue como si algo sacara provecho de mi sufrimiento, como si esa energía alimentara esa presencia inmóvil. Entendí que esa cosa no buscaba almas al azar, buscaba dolor. Y mientras más dolor encontraba, más fuerte se volvía. Las semanas después de esa noche fueron un desmoronamiento lento. Empecé a enfermarme sin explicación. Primero fueron mareos constantes, luego un agotamiento anormal, y finalmente un dolor profundo en los huesos que no se comparaba con nada que hubiera sentido. Me hicieron estudios, análisis, pruebas de todo tipo. El diagnóstico final fue un cáncer extraño, agresivo, casi imposible de detectar en sus primeras etapas, como si ya hubiera estado ahí esperando a manifestarse. Los médicos preguntaron si había antecedentes en mi familia. No los hay. Yo no supe qué contestar. ¿Cómo explicar que empecé a enfermar el mismo día en que aquella figura se paró frente al cuarto de mi hija? ¿Cómo admitir que algo invisible se alimenta de mi deterioro cada vez que el dolor aumenta? Por eso estoy dejando este relato por escrito. No sé cuánto tiempo tenga. Algunos días el dolor es tan fuerte que apenas puedo moverme. Otros, la sensación helada en la nuca regresa como un recordatorio de que él sigue cerca, quizá observándome, quizá esperando algo más. Solo quiero que quede constancia de lo que pasó, de lo que llevé conmigo sin saberlo, de lo que todavía sigue rondando mi casa. Y si alguien lee esto algún día, que sepa que en las calles de Juárez hay algo quieto, algo que no se ve a simple vista, algo que busca dolor para hacerse fuerte. Yo solo cometí el error de cruzarme con él, y ahora estoy pagando el precio. Mi nombre es Omar. Aquella semana empezó con un olor pesado a tierra mojada que se quedaba pegado en la ropa, algo raro para Juárez, donde la lluvia casi siempre llega rápido y se va igual de pronto. Pero esta vez no fue así. El temporal cayó con una fuerza que hacía vibrar los techos de lámina de los talleres, y los canales de drenaje se llenaron hasta casi desbordar. Desde la madrugada ya me habían avisado en la cuadrilla que habría que revisar varios puntos críticos, así que salí con el uniforme húmedo y esa sensación incómoda de que el día sería largo. Cuando llegué al canal detrás del parque industrial, sentí el aire húmedo subir desde el fondo, mezclado con ese aroma agrio de lodo viejo que uno aprende a reconocer después de años trabajando ahí. Caminé por la orilla, revisando que no hubiera basura atorada, y fue ahí cuando vi algo que me hizo parar de golpe. Una caja metálica atorada entre ramas secas y bolsas arrastradas por la corriente. A primera vista pensé que sería puro fierro oxidado, como casi todo lo que aparece después de una tormenta. Pero no. La caja estaba sorprendentemente entera, como si hubiera pasado por encima del agua sin dañarse. Tenía lodo por fuera, claro, pero ni un golpe fuerte, ni una abolladura típica de arrastre. Me llamó la atención, porque esas corrientes suelen despedazar todo. Me incliné, la jalé con cuidado y la sentí más pesada de lo que parecía. Cuando la moví, escuché el tintineo de herramientas por dentro. Mientras la subía a la camioneta de la dependencia, noté algo que me quedó rondando la cabeza. La superficie metálica, aún cubierta de tierra, estaba fría, demasiado fría para un día en el que el sol ya salía con fuerza después del temporal. Traté de ignorarlo. Siempre aparecen cosas raras en los canales cuando llueve así. Al regresar a casa, Brenda me miró con esa mezcla de cansancio y preocupación que pone cuando llego empapado de olor a humedad. Me preguntó con ese tono que usa cuando trata de no regañar, si traía algo en las manos.
No quise darle vueltas al asunto. Le conté que había encontrado una caja y que seguramente pertenecía a algún trabajador de la zona. Ella insinuó que tal vez no era buena idea meter objetos del drenaje a la casa, pero lo dijo sin presión, como quien apenas deja una advertencia en el aire. Me fui al patio para limpiarla. Abrí la tapa y, para mi sorpresa, las herramientas estaban impecables por dentro. Ni rastro de óxido, ni señal de haber pasado por un canal lleno de agua sucia. Brillaban como si alguien las hubiera usado días antes, pero nunca las hubiera dejado caer al lodo. Esa perfección me inquietó, aunque no quise admitirlo en ese momento. Pensé que quizá el dueño era cuidadoso e incluso pudo ter sido arrastrado apenas por el agua superficial, sin que la caja llegara a hundirse. Guardé la caja junto con las mías propias herramientas. Sin embargo, durante la noche, mientras intentaba dormir, no podía quitarme de encima esa sensación de estar trayendo algo indeseado a la casa. El olor de los canales seguía impregnado en mis manos, aún después de restregarme varias veces con jabón. Era como si la humedad del drenaje se quedara pegada en mi piel. Cerca de las 2 de la mañana me despertó un ruido leve, metálico, que parecía proceder del patio. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que sería el viento moviendo alguna lámina vieja, pero el sonido tenía un ritmo extraño, como si algo se deslizara con cuidado. El pecho me apretó, una punzada que me hizo enderezarme en la cama sin saber por qué. Me asomé por la ventana, esperando ver algún animal callejero hurgando entre los trastes, pero el patio estaba oscuro y quieto. Todo parecía normal. Aún así me quedé un rato observando, sintiendo cómo ese malestar en el pecho iba bajando, aunque no desaparecía. Me repetí que debía estar sugestionado por el cansancio, que era solo otra noche después de un temporal largo. Intenté dormir otra vez, pero la sensación de humedad, de frío raro en la espalda, se quedó conmigo hasta que amaneció. Esa mañana me di cuenta de que algo, por mínimo que fuera, ya había empezado a cambiar en la casa desde que traje esa caja del canal. Los días siguientes se hicieron extraños de una manera que no supe explicar al principio. Después de cada turno pasaba al patio a revisar la caja, como si algo dentro de mí necesitara confirmar que seguía ahí, tal cual la había dejado. Era absurdo, porque no tenía razón para sospechar nada. Pero aún así lo hacía, movido por una inquietud que no lograba quitarme de encima. La primera vez que noté algo fuera de lugar fue una tarde, al regresar del trabajo. Yo siempre dejo mis herramientas acomodadas de la misma forma, por costumbre y para evitar perder tiempo al día siguiente. Pero encontré un desarmador fuera de la caja, apoyado sobre una de las sillitas de plástico del patio. Pensé que quizá Brenda lo había movido para tender la ropa, o que había caído al cerrar mal la tapa, aunque sabía que no lo había dejado ahí. Esa noche, mientras intentábamos dormir, escuché nuevamente el sonido metálico que había sentido días atrás. Era un chirrido suave, repetitivo, como si algo pesado se moviera apenas unos centímetros sobre cemento húmedo. El ruido venía del pasillo que conectaba la sala con el patio. La casa estaba completamente a oscuras, y yo sentí cómo el aire se volvía más frío de lo normal, algo imposible para una noche cálida de Juárez. Me quedé quieto, con los ojos abiertos, respirando lento para no hacer ruido. Sentí un hormigueo recorrerme la espalda, una mezcla entre miedo y esa sensación de estar seguro de que no se trata de imaginación. El sonido seguía ahí, un golpeteo irregular, casi tímido, como si alguien probara distintos puntos del corredor para avanzar. Me levanté y me acerqué con cuidado a la puerta del patio. Desde ahí podía percibir un olor raro, como metal mojado mezclado con tierra en descomposición. No era un olor fuerte, pero se sentía fresco, ajeno, como si el aire de la casa lo rechazara. Ese detalle me puso nervioso. Me incliné para tratar de escuchar mejor, y justo cuando acerqué la mano a la perilla, el sonido se detuvo. No disminuyó, se cortó de golpe, como si algo hubiera notado mi presencia.
Me quedé ahí unos segundos, sintiendo cómo el pulso me latía en las sienes. Regresé a la cama sin abrir la puerta, repitiéndome que lo mejor era intentar dormir. Pero lo cierto es que apenas pude cerrar los ojos. Cada vez que estaba cerca de conciliar el sueño, me venía la imagen de la caja, fría e intacta, atrapada entre ramas secas en el canal. A la mañana siguiente, revisé nuevamente las herramientas. Esta vez no había un desarmador fuera de lugar. Eran 3 piezas distintas, perfectamente alineadas junto a la caja, como si alguien las hubiera colocado con intención. Estaban húmedas, cubiertas con pequeñas gotas de agua limpia, como si recién hubieran salido del canal después de una lluvia que no había caído en toda la noche. No llovió ni un solo minuto. Yo mismo revisé el clima antes de acostarme. Aquello era imposible. Pasé el dedo por una de las llaves y sentí un frío que me recorrió el brazo hasta el hombro. No era el frío normal del metal, era más profundo, como si viniera de un lugar donde la humedad nunca se va. El olor a tierra mojada seguía impregnado, aunque ninguna otra cosa en el patio lo tenía. Durante el resto del día estuve inquieto, distraído, cometiendo errores tontos en el trabajo. Mis compañeros me hicieron comentarios sobre mi semblante, dijeron que me veía agotado, como si no hubiera dormido en días. Y tenían razón. No lograba descansar desde que traje esa caja a mi hogar. Esa noche, mientras estaba en la cocina, escuché el mismo sonido metálico, pero esta vez más marcado, más decidido, como si algo estuviera arrastrándose con fuerza por el corredor. El ruido resonó contra las paredes, vibrando apenas en el suelo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Sentí que el pecho se me apretaba y un sudor frío me corrió por la nuca. Me quedé inmóvil, mirando hacia el pasillo oscuro, esperando que el sonido se detuviera como las veces anteriores. Pero no. Esta vez continuó durante varios segundos, arrastrándose, deteniéndose, avanzando de nuevo, como si buscara un punto específico para quedarse. La casa entera se sintió diferente, como si el aire hubiera cambiado de textura. Y fue entonces cuando comprendí que el origen del ruido no era la casa, sino la caja. Algo, de una forma que no tenía sentido, estaba usando esas herramientas. Esa fue la noche en que dejé de encontrar explicaciones lógicas para lo que estaba pasando. Y aunque traté de convencerme de que todo tenía un motivo racional, en el fondo supe que la línea entre el trabajo y algo que no pertenecía a este mundo se había empezado a borrar. Y la había borrado yo, al traer esa caja de donde nunca debía haberla sacado. Las siguientes noches fueron un desgaste constante. Yo ya no dormía más de unas cuantas horas, siempre interrumpidas por ese arrastre metálico que iba y venía por el corredor, como si las herramientas se movieran buscando algo en la oscuridad. Empecé a sentir un peso en el pecho que no se iba con nada, ni con descanso, ni con agua, ni con aire fresco. Era una presión interna, como si algo húmedo se hubiera instalado dentro de mis pulmones. Una mañana desperté tosiendo con un sabor a moho en la garganta. Era un gusto denso, parecido al olor que despide el drenaje cuando la corriente baja después de un temporal fuerte. Me incorporé con dificultad y noté que la tos venía acompañada de un vapor frío que salía de mi boca, algo imposible para la temperatura del cuarto. Brenda me observó con una preocupación silenciosa. No preguntó nada, pero pude notar en su mirada que sabía que yo me estaba deteriorando. En el trabajo me costaba concentrarme. Sentía la camiseta pegada a la piel, como si siempre estuviera ligeramente mojada. Uno de los supervisores hizo un comentario sobre mi aspecto, diciendo que parecía haber pasado la noche a la intemperie, cerca del canal. Aquello me golpeó más de lo que esperaba, porque, de alguna forma, era cierto. Mi cuerpo se estaba comportando como si nunca hubiera salido de ese drenaje. Pasé la tarde investigando entre los compañeros. No lo hice de manera directa, solo mencioné por encima el temporal y el desbordamiento de los canales. Uno de los muchachos, más viejo que yo en el oficio, contó que hacía unos años un trabajador había desaparecido durante una creciente en ese mismo sector.
Mencionó que nunca recuperaron el cuerpo y que algunos decían que la corriente lo había arrastrado por completo. Añadió que ese hombre traía consigo una caja metálica con sus herramientas. Cuando escuché eso, sentí que la garganta se me cerraba. La descripción coincidía demasiado con la caja que yo había encontrado. Una corriente eléctrica me recorrió la espalda. No lo comenté con nadie, pero pasé el resto del día con una sensación que no lograba definir. Una mezcla de culpa, miedo y la certeza de que algo estaba muy mal. Esa noche, al llegar a casa, el ambiente era otro. El corredor estaba más frío que de costumbre, casi tanto como si hubiera una corriente de aire entrando desde alguna parte. El olor a humedad era tan fuerte que parecía salir de las paredes mismas. Caminé hacia el patio para revisar la caja, pero cuando llegué encontré la tapa entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Las herramientas estaban desordenadas, algunas tiradas en el suelo, mojadas como si acabaran de salir del canal después de otro temporal, aunque no había llovido en todo el día. Mientras me agachaba para recogerlas, sentí un sobresalto en el pecho. Fue una punzada tan profunda que me hizo perder el equilibrio por un instante. Tosí con fuerza y un líquido oscuro, casi negro, salió de mi boca, cayendo en el cemento. El olor era insoportable, puro drenaje viejo, pura agua estancada. Me limpié con la manga, temblando, y fue entonces cuando lo escuché. Un goteo. No venía de la llave del patio ni del techo. Era un goteo lento, irregular, como si alguien muy empapado caminara dejando caer agua en cada paso. Se acercaba desde el corredor, avanzando hacia mí. El aire se volvió tan frío que mis manos comenzaron a entumecerse. Mi cuerpo reaccionó antes que mi pensamiento. Quería moverme, pero mis piernas no respondían. El goteo llegó hasta la puerta del patio, y pude ver cómo una sombra se formaba en el marco, más oscura que la oscuridad misma. Luego, la figura apareció. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Su ropa estaba completamente pegada al cuerpo, como si acabara de salir del canal después de horas bajo el agua. De sus manos goteaban hilos de agua sucia que caían al piso, formando pequeños charcos que avanzaban hacia mí. La piel tenía un tono grisáceo, hinchado, como la de los cuerpos que se recuperan días después de una inundación. Sus ojos no tenían brillo, parecían dos cavidades hundidas en sombra. No habló. No se movió más allá de ese goteo constante, pero su mirada estaba clavada en la caja junto a mis pies. Entendí en ese momento que no venía por mí, venía por lo que era suyo. Sentí el impulso de retroceder, pero al dar un paso, el dolor en el pecho se hizo tan intenso que casi me tiró al suelo. La figura dio un movimiento lento, como si el agua dentro de su cuerpo lo arrastrara desde dentro. Su brazo se extendió hacia la caja, con un gesto torpe, pesado, inevitable. En ese instante, parpadeé, y desapareció. No hubo sonido, no hubo aire moviéndose. La figura simplemente dejó de estar ahí. Lo único que quedó fue el olor a drenaje impregnado en el patio y el nivel del agua en los charquitos que seguía bajando, como si se estuviera filtrando hacia un lugar invisible. La caja también había desaparecido. No la encontré ese día, ni el siguiente, ni nunca más. Esa misma semana pedí mi traslado a otra área. No he vuelto al sector de drenaje. Cada vez que paso cerca de un canal, mi pecho se tensa y mi garganta se llena de ese sabor a moho que conocí en mis peores noches. Sé que fue lo mejor. Nunca debí sacar esa caja de donde la encontré. A veces pienso en el hombre del canal, en la forma en que me miró, en ese gesto silencioso que no tenía odio ni amenaza, solo necesidad. Y aunque nadie me crea, sé que lo que se llevó no era solo una caja de herramientas. Era su manera de volver a aparecer en un lugar donde nunca debió haber desaparecido. Me llamo Getulio. El turno empezó como cualquier otro, con el aire frío de la mañana colándose por debajo de la puerta metálica de la agencia
mientras subíamos el portón. El taller siempre tenía ese olor a aceite viejo mezclado con polvo del desierto, algo que uno termina normalizando después de tantos años. Ese día me tocaba revisar autos pendientes de la semana pasada, así que preparé mi caja de herramientas, conecté el radio portátil y me serví el poco café de olla que había quedado en el termo. Mientras revisaba la hoja de entrada de vehículos, apareció un sedán gris que habían remolcado desde la zona industrial. Era un modelo relativamente nuevo, de esos que normalmente solo vienen por mantenimiento básico. Se veía en buen estado, pero los muchachos comentaban entre ellos que el dueño había sido encontrado muerto dentro del carro, estacionado a media cuadra de una maquiladora. No le di mucha importancia a los rumores. En Juárez siempre circulan historias así, y casi nunca tienen fundamento. Aún así, algo me llamó la atención en cuanto abrí la puerta del conductor. Cuando puse la mano en el volante, me llegó un olor extraño, parecido a plástico quemado. No era intenso, pero sí muy definido, como cuando un cable se sobrecalienta. Revisé alrededor buscando un fusible reventado o algún cable suelto, pero todo parecía normal. Incluso acerqué la nariz al tablero para descartar que fuera el aislante del tablero, pero no. El olor solo aparecía cuando tocaba directamente el volante. Pasé buena parte de la mañana intentando encontrar una explicación lógica. Pensé que quizá el calor del día anterior había deformado alguna pieza interna, o que el vehículo había sufrido un corto y la marca del incendio no era visible. Sin embargo, cada vez que apoyaba las manos en el volante, el olor regresaba. Y cuando me alejaba, desaparecía como si nunca hubiera estado ahí. El ambiente de la agencia tampoco ayudaba a tranquilizarme. Las luces fluorescentes parpadeaban desde hacía semanas. El techo metálico tronaba cada que pasaba un tráiler por la Tecnológico, y los guindastes de suspensión chirriaban con ese sonido áspero que se mete en los nervios. A veces pensaba que ese ruido constante y el cansancio acumulado del turno de madrugada podían estarme afectando más de lo que aceptaba. Aún así, había algo en ese sedán que provocaba una incomodidad difícil de explicar. No era miedo, al menos no en ese momento, sino una especie de rechazo físico, como si cada fibra de mi cuerpo quisiera evitar tocarlo demasiado tiempo. Me repetí que solo estaba sugestionado por los comentarios de los compañeros, que no tenía sentido preocuparme por un simple volante, pero la sensación seguía ahí, clavada en el estómago, insistente, y aunque intenté ignorarla, una parte de mí ya sabía que ese carro iba a darme más problemas de los que quería admitir. Los días siguientes se volvieron extraños de una manera que todavía me cuesta relatar sin sentir ese nudo en la garganta. Yo estaba acostumbrado a turnos largos, incluso a quedarme en la madrugada cuando había retrasos, pero el ambiente del taller cambiaba por completo a esas horas. El ruido de los autos afuera desaparecía, las lámparas quedaban zumbando en un silencio incómodo y cualquier golpe leve parecía más fuerte de lo normal. A veces el viento movía las láminas del techo y el sonido se confundía con pasos lejanos, pero nada de eso me había inquietado hasta que el sedán empezó a comportarse como si tuviera voluntad propia. La primera vez que ocurrió algo raro, yo estaba trabajando en la zona de elevadores revisando una camioneta. El sedán estaba estacionado del otro lado del taller, completamente apagado. Tenía las llaves en mi mesa, así que no había forma de que alguien lo manipulaba. De pronto escuché el encendido del motor. No un intento débil ni un mal contacto, sino el arranque firme, como si alguien acabara de girar la llave. Cuando volteé, vi las luces del tablero prendidas y escuché el ronquido del motor. La sensación fue tan absurda que por un momento creí haberme confundido. Corrí hacia el carro para ver si algún compañero estaba jugando una broma, pero el lugar estaba vacío. Ni siquiera el guardia estaba cerca. Según recuerdo, se había ido al baño hacía unos minutos. Cuando abrí la puerta del conductor, el motor se apagó de golpe, sin el temblor típico de los apagones improvisados. Fue como si el carro reconociera mi presencia y decidiera detenerse. Revisé cables, fusibles, la caja de fusibles interna. Nada.
Registro perfecto, sin rastros de falla. Esa misma noche, mientras anotaba los avances en la hoja de servicio, los faros del sedán se encendieron y empezaron a parpadear de forma intermitente. El ritmo no era regular. Parecía más bien una especie de respuesta, como si alguien estuviera enviando señales desde dentro. Me quedé inmóvil observándolos, tratando de entender si se trataba de un falso contacto en el módulo eléctrico. Pero cuando toqué la carrocería, las luces se apagaron por completo. Solo entonces me di cuenta de que estaba sudando frío pese al clima seco de Juárez. El episodio que realmente me hizo perder la tranquilidad ocurrió 2 noches después. Yo estaba solo en el taller, revisando las piezas que llegarían la mañana siguiente. La oscuridad afuera era casi total, y el silencio se interrumpió únicamente por el rechinar de un guindaste. Al principio pensé que quizá el viento había movido la cadena, pero cuando miré hacia esa dirección, vi cómo el gancho empezó a elevarse lentamente, como si alguien estuviera accionando el control remoto. El aparato subió unos centímetros y se quedó ahí, suspendido sin explicación. El control estaba en la mesa, lejos de cualquier movimiento. Me paralicé, no por lo que estaba viendo, sino por la sensación que lo acompañaba. Una presencia a mis espaldas, esa presión leve en la nuca que te hace voltear aunque sepas que no encontrarás a nadie. Sentí que el aire del taller se volvía más pesado alrededor del sedán, como si el carro absorbiera la atención de todo el lugar. 1 minuto después, la bocina del vehículo estalló con un sonido seco que rebotó en todo el galpón. Me acerqué con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. La bocina paró cuando estuve a pocos pasos, igual que el motor y los faros habían hecho antes, como si esperara a que yo estuviera cerca para detenerse. Esa noche me fui a casa con la ropa impregnada de ese olor tenue a plástico quemado. Llegué tenso, agotado, tratando de convencerme de que eran fallas eléctricas, de que cualquier técnico experimentado podría explicarlo sin caer en supersticiones. Pero dentro de mí crecía una sensación más profunda. Ese carro no me estaba fallando. Me estaba observando. Las cosas empezaron a seguirme a casa antes de que yo aceptara lo que estaba pasando. Durante días me despertaba con el olor a quemado en la nariz, el mismo que sentía cada vez que tocaba el volante del sedán. Era como si lo llevara impregnado en la piel, aunque me bañara 2 veces al llegar. Pensé que era pura sugestión, el cansancio acumulado, la presión del turno nocturno. Pero un detalle terminó de derrumbar cualquier explicación lógica. Una mañana, Mina me dijo que había encontrado manchas oscuras en las sábanas, como si hubiera dormido cubierto de hollín. Me preguntó si me había apoyado en algún motor sucio o si había estado soldando algo, y yo intenté convencerla de que probablemente se trataba de grasa normal del taller. Pero cuando revisé mi ropa, noté que había pequeñas marcas negras en la parte del cuello y de los brazos, como si alguien me hubiera agarrado con manos manchadas de ceniza. Esa imagen me persiguió todo el día. Volví al trabajo con la sensación de que el sedán no era solo un vehículo averiado. Había algo en él que actuaba de manera consciente, y cada vez que yo estaba cerca lo sentía más evidente. En el taller, las marcas en el tablero empezaron a aparecer de un día para otro. Primero pequeñas sombras, luego formas más definidas. Una tarde, mientras pasaba la mano por el interior del parabrisas para limpiarlo, noté unas impresiones que no estaban ahí antes. Eran marcas de manos, pero no manos comunes. Parecían quemadas, como si alguien con la piel abrasada hubiera intentado sostenerse del tablero durante un incendio. Me quedé observándolas sin poder moverme. El aire alrededor del carro se sentía más denso, como si el taller entero estuviera conteniendo la respiración. Me temblaban los dedos, pero aún así limpié el cristal otra vez. Las marcas no desaparecieron, solo se atenuaron, como si estuvieran impresas desde adentro, no desde la superficie. La gota que derramó el vaso llegó la última noche que trabajé ahí. Los demás mecánicos ya se habían ido, y yo tenía que terminar la revisión para entregarla a primera hora. El sedán estaba estacionado bajo una de las lámparas que parpadeaban, y la luz inestable le daba un aspecto casi húmedo,
como si respirara. Entré al vehículo para revisar por última vez el módulo eléctrico. Cerré la puerta y el silencio se volvió extraño, casi comprimido. No pasaron ni 10 segundos antes de que la temperatura dentro del auto cambiara por completo. El aire se volvió pesado, como si no circulara. El tablero empezó a vibrar ligeramente, y sin razón alguna. Sentí la urgencia de abrir la puerta de inmediato. Busqué la manija, pero en el momento en que intenté moverla, escuché algo. Fue una voz. No una voz clara, sino una especie de susurro áspero, como si saliera del interior del carro o quizá de debajo del asiento. Lo más desconcertante fue que no sonaba como un aviso genérico, ni como un eco sin sentido. Sonó dirigido a mí. Era una advertencia. Una frase corta que entendí sin dificultad, como si la hubiera oído dentro de mi cabeza. Me decía que no abriera la puerta. Sentí como el corazón me golpeaba contra el pecho con una fuerza que no sabía que podía soportar. Me quedé quieto, completamente inmóvil, con la mano sobre la manija, sin saber si debía obedecer o salir corriendo. El olor a quemado se volvió tan intenso que me ardieron los ojos. Durante varios segundos no supe qué hacer. El susurro se repitió, más débil, como si se estuviera apagando. Y luego, de golpe, todo volvió a la normalidad. Las vibraciones cesaron, el olor desapareció, la temperatura subió a lo que siempre era dentro de un carro apagado. Abrí la puerta suavemente y salí temblando. No quise mirar atrás. A la mañana siguiente, regresé a la agencia esperando encontrar las marcas en el tablero y las señales en el vidrio. Pero cuando revisé el sedán, estaba completamente limpio. No había rastros de manos, hollín ni olores extraños. Ni siquiera los desperfectos eléctricos parecían presentes. Era como si toda la actividad de las últimas semanas hubiera sido borrada de la noche a la mañana. Ese fue el momento en que tomé la decisión. Pedí mi renuncia sin explicaciones. Los supervisores creyeron que estaba agotado y no discutieron. Solo les entregué las llaves y salí del taller sin mirar el sedán por última vez. Desde entonces evito cualquier carro usado que llega a mis manos, incluso cuando son arreglos pequeños. No sé si lo que viví fue una advertencia, un vestigio de lo que le pasó al dueño anterior, o algo que simplemente eligió manifestarse conmigo. Lo único que sé es que una parte de esa experiencia se quedó conmigo, silenciosa, como el olor quemado que parecía no querer abandonarme. Y aunque trato de seguir mi vida normal, todavía hay noches en las que me despierto de golpe, seguro de haber escuchado algo en la oscuridad. El mismo susurro lejano que me pidió no abrir la puerta. Cuando llegué a Ciudad Juárez para estudiar enfermería, la única persona en la que realmente confiaba era mi compañera de cuarto, Perla, una amiga que conocí en el propedéutico y con quien compartía no solo los gastos, sino también ese miedo silencioso de empezar de cero lejos de casa. Yo, Araceli, siempre fui más reservada, mientras que Perla tenía un carácter más ligero, más acostumbrado a ver el lado práctico de las cosas. Las dos necesitábamos un lugar barato, suficientemente cerca de la avenida Insurgentes para movernos sin gastar mucho, y por eso terminamos interesándonos en el Sobrado 14. Llegamos una tarde polvorienta a ver la casa. El viento del desierto empujaba la tierra contra los ventanales y hacía vibrar los rótulos de los negocios cercanos. Desde fuera, el Sobrado parecía una estructura cansada, pintura descascarada, barandal oxidado y una puerta gruesa que, a simple vista, guardaba demasiadas historias. El propietario casi no quiso entrar con nosotras, se quedó en la entrada y solo nos indicó los cuartos desde lejos, como si prefería no cruzar más allá del umbral. Nosotras recorrimos las habitaciones intentando convencernos de que un lugar barato siempre tiene detalles, que nada es perfecto cuando se vive con presupuesto estudiantil. Perla encontró divertido que el piso crujiera tanto. Dijo que así sabríamos si alguien subía las escaleras. Yo, en cambio, sentí desde el primer momento que el aire dentro del Sobrado era extraño,
como si todo estuviera ligeramente húmedo a pesar del clima seco de Juárez. Elegí el cuarto del fondo por la luz de la mañana, mientras que Perla tomó el que daba hacia la calle, porque le gustaba escuchar el movimiento de los carros al amanecer. El segundo día, una señora mayor del vecindario me detuvo al verme salir. Me habló en voz baja, casi con pesar, diciendo que ahí vivió una mujer que se volvió loca después de que su marido la traicionó, que terminó suicidándose dentro del sobrado. Compartió la historia como si temiera que alguien más pudiera escucharla. Cuando regresé y se lo conté a Perla, ella reaccionó con un gesto despreocupado, diciendo que siempre hay vecinos que exageran los chismes, pero ese comentario me acompañó todo el día, como un peso invisible que se quedó pegado en la espalda. Durante la primera semana, intenté adaptarme al lugar, entre prácticas clínicas, tareas y la presión constante de no quedar mal en la carrera. Llegaba rendida a la casa. Perla pasaba más tiempo que yo en la cocina, preparando frijoles, salsas rápidas y sus quesadillas improvisadas con queso chihuahua. Aún así, incluso en medio de la rutina, ambas empezamos a notar pequeños detalles que no tenían explicación clara. Ventanas entreabiertas que jurábamos haber cerrado, toallas movidas, objetos que aparecían en lugares extraños. El pasillo que conectaba con el baño siempre estaba más frío, incluso cuando afuera hacía un calor seco que agrietaba los labios. Cada vez que subíamos las escaleras, la sensación de que alguien esperaba arriba se volvía más marcada. Lo hablábamos de manera indirecta, como si ninguna de las dos quisiera admitir que se sentía incómoda. Perla, a pesar de su carácter más relajado, dejó de apagar la luz del baño en las noches. Una noche en particular marcó el primer cambio real en la atmósfera del Sobrado 14. Llegué tan cansada que apenas podía pensar. Perla estaba en la cocina cenando algo, y me dijo que cuando terminara apagaría todo. Subí a mi cuarto con ese cansancio que deja la mente torpe. Apenas apagué mi lámpara, escuché arriba un sonido que no encajaba con nada que ya hubiéramos oído antes. Pasos lentos, suaves, como si alguien caminara con cuidado sobre las tablas del ático. Me quedé rígida, con la respiración contenida. No quise moverme, no quise llamar a Perla, no quise abrir los ojos aunque aún no los hubiera cerrado del todo. Era un sonido rítmico y humano, demasiado claro para culpar al viento. Permanecí así, con el corazón golpeando irregularmente, mientras los pasos seguían un tiempo desconocido. Perla, en su cuarto, no dijo nada. No sé si dormía o si también escuchaba y prefería no reaccionar. Lo que sí recuerdo es la sensación más fuerte, esa certeza incómoda de que el sobrado no estaba vacío, y que esos pasos en el ático fueron la primera señal de que algo allá arriba ya nos había estado observando desde antes de que nos instaláramos por completo. Los días siguientes se volvieron una mezcla rara de rutina y tensión silenciosa. Perla y yo seguíamos con nuestras actividades normales, pero ambas evitábamos mencionar abiertamente lo que habíamos escuchado o sentido en el sobrado. Era como si tuviéramos miedo de darle más fuerza a algo que todavía no comprendíamos. Aún así, no podía ignorar que cada vez que subía al segundo piso, el aire se ponía más pesado, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Una madrugada, mientras estudiaba unas notas de patología, escuché un sonido suave en el pasillo, un quejido ahogado, como si alguien intentara llorar sin hacer ruido. Pensé que era Perla, quizá estresada por un examen, y me levanté para ver cómo estaba. Cuando abrí la puerta de mi cuarto, el sonido venía directo del baño. La puerta estaba completamente cerrada y no había luz debajo. Llamé a Perla desde el marco, pero no respondió. Cuando toqué la puerta, el llanto se detuvo de golpe, como si algo hubiera percibido mi presencia. En cuanto giré la perilla, el sonido del agua explotó hacia afuera. El regaderazo había empezado solo, sin que nadie lo activara. Entré con cautela. El vapor se extendía, denso, con un olor extraño que me hizo fruncir la nariz. No era humedad normal, era un olor agrio, a moho viejo,
como el de ropa guardada demasiado tiempo. Lo peor fue que el espejo estaba empañado, pero no por completo. Había marcas verticales, como si alguien hubiera deslizado los dedos por ahí, dejando líneas irregulares entre el vaho. Llamé a Perla otra vez, esta vez más fuerte, y cuando llegó, vio lo mismo que yo. Me dijo que tal vez era el calentador fallando, pero su expresión traicionó su voz. También estaba asustada. Esa misma noche, Perla me contó que llevaba varios días soñando con una mujer arrodillada frente a la puerta de su cuarto, rasgando la madera con las uñas. Me dijo que el sonido era tan real que amanecía con el pecho apretado, tratando de convencerse de que solo había dormido mal. Me explicó que en el sueño no podía ver bien la cara, pero que el cabello de la mujer era oscuro, largo y empapado, como si acabara de salir de la ducha. Yo traté de darle calma, diciéndole que el estrés podía provocar sueños vívidos, pero sentí un escalofrío que me recorrió la espalda al recordar el vapor y las marcas en el espejo. Conforme avanzaron los días, otras cosas comenzaron a volverse incómodas. Encontrábamos pequeñas gotas de agua en el pasillo, aunque ninguna de nosotras había usado la ducha. El baño empezaba a oler raro a distintas horas, incluso cuando estaba limpio, y algunas mañanas, al subir, notaba que el apagador estaba en una posición diferente a la que yo recordaba. No era algo evidente, pero sí suficiente para sembrar duda. Una tarde, mientras Perla y yo cocinábamos algo rápido antes de ir a clases, un ruido seco golpeó el piso de arriba. Fue como si un objeto pesado hubiera caído en la habitación del ático. Nos quedamos inmóviles. Perla apagó la estufa y me miró sin decir nada. Había en sus ojos una mezcla de confusión y miedo que yo nunca le había visto. Subir para revisar ni siquiera fue una opción. Ambas sabíamos que no queríamos acercarnos al ático. Esa noche me costó conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba las marcas en el espejo y el llanto cortado de golpe. Me quedé escuchando, tratando de detectar cualquier ruido. Entre el silencio, pensé que oía los pasos otra vez, pero esta vez eran más pausados, más arrastrados, como si aquello que se movía estuviera drenando fuerza. Pero lo que realmente me congeló no fueron los pasos, sino un murmullo tenue, casi imperceptible, justo antes de que el sonido desapareciera por completo. Me dormí con la sensación clara de que algo en la casa estaba empezando a manifestarse con más intensidad y que lo que escuchábamos no era casualidad, ni imaginación, ni producto del cansancio. Era algo que no quería que estuviéramos ahí, y cada noche parecía dejarlo más claro. Con el paso de las semanas, la casa comenzó a deteriorarse de una manera que no tenía sentido. Primero fueron pequeñas grietas en la pintura, apenas visibles, como líneas delgadas que podían confundirse con desgaste normal. Pero pronto esos trazos se convirtieron en rajaduras profundas, como si las paredes estuvieran siendo empujadas desde adentro por algo que quería salir. Cada vez que subía las escaleras, podía ver nuevas fracturas extendiéndose por el pasillo, y la textura de la pared parecía más quebradiza, casi hinchada. Perla y yo intentábamos convencernos de que era solo una construcción vieja, pero en silencio ambas sabíamos que algo no estaba bien. La cocina también empezó a volverse un lugar desagradable. Dejábamos comida fresca en el refrigerador y, en cuestión de horas, se echaba a perder. El olor a descomposición se mezclaba con el aire seco del desierto y parecía amarrarse a la garganta. Una mañana abrí un bote de yogur que había comprado la noche anterior, y estaba completamente fermentado, como si hubiera pasado semanas ahí adentro. Perla notó lo mismo con unas verduras que recién había picado. Era como si la casa misma saboteara lo que necesitábamos para seguir viviendo ahí. Además, comenzaron a aparecer cabellos largos y oscuros en lugares que no tenían explicación. Los encontrábamos entre las páginas de nuestros cuadernos, dentro de los cajones cerrados, en la barra de la cocina, incluso en medio de nuestras toallas dobladas. Yo tenía el cabello recogido casi siempre, y el de Perla era más claro y corto. Esos mechones no tenían nada que ver con nosotras.
Me acuerdo de uno en particular. Estaba enroscado alrededor del tubo del calentador del baño, apretado como si alguien lo hubiera amarrado ahí intencionalmente. Cuando intenté retirarlo, sentí un temblor frío en las manos, una sensación visceral que me hizo retroceder sin pensarlo 2 veces. El ambiente se volvió tan opresivo que evitábamos estar en el sobrado más tiempo del necesario. Llegábamos tarde, salíamos temprano, buscábamos excusas para quedarnos más en la escuela o en la cafetería de la esquina. Pero aún así, cuando regresábamos, la casa nos recibía con ese silencio denso y ese olor rancio que parecía salir de las paredes. A veces, al traspasar la puerta, yo sentía que algo nos estaba esperando arriba, justo al final de las escaleras. La noche del clímax ocurrió un domingo. Recuerdo que me había costado muchísimo dormir. El calor estaba seco y pegajoso, y la ansiedad me tenía con el estómago revuelto. Perla se había ido a su cuarto temprano, diciendo que necesitaba descansar. Yo me quedé un rato revisando unos apuntes, tratando de distraerme, hasta que el cansancio me venció y subí al segundo piso con la sensación inquietante de que algo no quería que estuviera ahí. Apenas crucé la puerta de mi cuarto, escuché un crujido suave proveniente del pasillo. No era un ruido fuerte, pero tenía una cualidad húmeda, como uñas sobre madera mojada. Me quedé quieta, conteniendo la respiración, intentando distinguir si era un sonido real o mi cabeza. Sentí un impulso extraño, no sé si curiosidad o miedo puro, que me llevó hacia la puerta de Perla. El pasillo estaba más oscuro de lo normal, incluso con la luz del baño encendida. Di unos pasos lentos, con el corazón golpeando tan fuerte que me dolía el pecho. Fue entonces cuando la vi. La silueta de una mujer estaba arrodillada sobre Perla, inclinada sobre su cuerpo como si la estuviera oliendo o murmurando algo en su oído. Su cabello, largo y completamente empapado, caía hacia adelante, goteando sobre las sábanas. La piel de su espalda era pálida, casi translúcida, y sus omóplatos sobresalían como si fuera demasiado delgada para sostenerse. No podía ver su rostro, pero la forma en que se movía, un vaivén lento, mecánico, me provocó un terror que me paralizó por un instante. Sentí como mi cuerpo se negaba a avanzar, pero tampoco podía retroceder. Quise decir el nombre de Perla, pero la voz no me salió. No sé si fue mi respiración o algún movimiento involuntario, pero de pronto la mujer levantó la cabeza, muy despacio, como si hubiera sentido que la observaba. No logré ver su cara. Lo único que alcancé a notar fue un destello húmedo entre los mechones de cabello antes de que todo mi cuerpo reaccionara por puro instinto. Salí corriendo hacia las escaleras mientras la puerta del cuarto se cerraba de golpe detrás de mí, como si alguien la hubiera empujado con fuerza desde dentro. Perla despertó por los golpes y salió corriendo detrás de mí sin entender nada. Le dije con voz temblorosa que teníamos que irnos, que no podíamos quedarnos ni un segundo más. Ni siquiera tomó nada, solo bajamos las escaleras casi cayéndonos y salimos a la calle en plena madrugada, sin mirar atrás. Nos quedamos en casa de una compañera de la universidad durante varios días. Ninguna de las dos quiso volver por nuestras cosas hasta que el dueño del sobrado aceptó acompañarnos. Y aún así, cuando entramos por última vez, noté que el olor a moho era más fuerte que nunca, y las paredes estaban aún más cuarteadas, como si algo dentro de ellas hubiera seguido golpeando después de que nos fuimos. Meses después, supe que el sobrado 14 estaba en venta otra vez. No era sorpresa. Lo que sí me impresionó fue que en el anuncio, el dueño pedía que solo lo contactaran personas dispuestas a lidiar con actividad anormal. Lo escribió así, sin rodeos. Como si ya hubiera dejado de intentar esconder lo que ahí dentro habitaba. Hasta hoy, cada vez que paso por esa parte de la avenida Insurgentes, evito mirar hacia esa calle. Y aunque intentó convencerme de que lo que vi aquella noche fue producto del miedo o del agotamiento, hay un detalle que siempre vuelve a mí. El cabello mojado que goteaba sobre las sábanas, moviéndose como si estuviera vivo. Esa imagen no se me ha borrado nunca. Y sé que, por más que lo intente,
No volveré a entrar a una casa como esa en toda mi vida.